Lo que vamos a ver a continuación son las preocupaciones y las tendencias que hay en este momento en el mercado nacional y también en el asturiano. Y el motivo realmente de traer hasta el director de Economía y Estadística del Banco de España es para que nos dé luz y ponga en valor realmente las circunstancias que está pasando ahora mismo España desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista de inflación, desde el punto de vista de coste energético. Para nosotros en el Banco de España celebrar este tipo de actos es fundamental. Son actos que a nosotros nos aportan mucho valor en un doble sentido. Por una parte, cumplimos mejor con nuestro mandato si trasladamos al mundo empresarial, al mundo institucional, al mundo académico, claramente o lo más claramente posible, ya me diréis al terminar el acto si lo he trasladado claramente, nuestra visión sobre el corto plazo, pero también sobre el medio y largo plazo. Y al trasladar esta opinión, que creemos que es un ejercicio importante, una vez que hacemos el análisis, pues es importante comunicarlo, también queremos recibir el feedback del mundo académico, del mundo empresarial, del mundo institucional sobre ese mensaje. Tener hoy al director de Estadística y Estudios Económicos del Banco de España en esta ponencia ha sido bueno, pues un lujo total. Y quisiera destacar, bueno, me quedé con 3 ideas de las declaraciones que hizo que la verdad que me sorprendieron. De algún modo con respecto a que sí, la situación puede deteriorarse, puede haber incertidumbre, pero que parece que el mercado laboral en España que parece que está sosteniéndose, que no está deteriorándose y creciendo el empleo de una manera significativa. También hizo mención Ángel en varias ocasiones a la necesidad de articular políticas activas de empleo. O sea, que se acomode o se acople las necesidades de las empresas con la formación que se da a los jóvenes y poder articular también políticas en las que los desempleados puedan acceder de una manera más rápida al mercado laboral sin perder quizás las prestaciones que están percibiendo ahora mismo por estar en situación de desempleo.